¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Van a estar viendo, amigos, una continuación, una serie de videos, una miniserie o una sección en el canal los próximos domingos. Se me ocurre que pueden ser una especie de resúmenes del trabajo que hemos venido haciendo cada semana, pero en sí el proyecto que les vengo a platicar a continuación es el siguiente. Como les he mencionado en anteriores videos, para mí resulta muy difícil concentrarme en el trabajo y concentrarme en hacer videos para el canal, aunque solamente subo un video a la semana, pero de todas formas por el momento se me está dificultando enfocarme en las dos cosas, así que se me ocurrió la siguiente idea que ahorita les voy a platicar. Van a acompañarme mis amigos en una serie de videos y van a ver qué es lo que andamos haciendo de trabajo semanalmente, o lo que por lo menos alcance a grabar. Miren, les platico, actualmente yo me encuentro concentrado en un proyecto personal que quiero hacer. Me encuentro buscando actualmente una casa para remodelar y vender. Unos tipos de casa en específico que en mi ciudad, en la ciudad de Guamúchil, sé que hay muchísima demanda y que mucha gente busca. No significa que no haya casas en venta de estas características, porque sí las hay. Me refiero a las casas de interés social, porque sí hay en venta en esas características. Pero por ejemplo, el día de ayer me tocó ver un anuncio de una casa en venta de una habitación de interés social que el dueño pide por ella 675,000 pesos por la casa. Como había dicho, el dueño de cualquier propiedad puede pedir lo que sea, pero tampoco no. Eso es lo que me ando enfocando ahorita. Les confieso acá entre nos que va a ser la primera ocasión que voy a realizar flipping por mi cuenta. Me van a acompañar en concretar mi primer flipping. No me gusta decir mucho la palabra flipping, porque flipping es un término en inglés. Estamos en México, no en Estados Unidos. Siento que flipping se escucha demasiado fresa. Flipping. Forever 21. Pero en sí flipping, la palabra flip en inglés significa voltear. Entonces en pocas palabras, lo voy a decir tal cual como es para que me entiendan. Es transformar una casa que se encuentra en malas condiciones, que esté hecha giras, transformarla, ¿no? Voltear, ¿no? Cambiar su situación, restaurarla, remodelarla, reparar sus imperfecciones y dejarla en condiciones óptimas para vivir, ¿no? O sea, repararla en pocas palabras. De ahí viene el término, pues, flipping, ¿no? Flipping. Entonces es el proyecto que tengo ahorita. Vamos a conseguir una casa, voy a empezar con una. Ojalá que de esta primera se abran muchas más oportunidades de hacerlo también, de invertir nuestro dinero, remodelarla y vender. Les confieso acá entre nos que lo ideal es comprar una casa y remodelarla. Hay casas que se venden a través de remates bancarios, que están muy baratas, pero yo actualmente cuento con un capital ahorrado para la inversión, pero no tengo lo suficiente para comprar una casa. Así que vamos a tratar de hacer el flipping sin comprar. Vamos a contactar al dueño de una propiedad que yo sepa que la casa la tiene sola, que la tiene abandonada o en pocas palabras ya no la quiere, y preguntarle si es que desea venderla. Y es lo que vamos a hacer en estas semanas. Esta miniserie se va a terminar cuando concretemos el flipping exitosamente, prácticamente hasta la firma de escrituras al vender una propiedad, así como les platico. Es la meta. Acá entre nos, también esta serie de videos que yo estoy haciendo me pueden ayudar a mí a comprometerme con mi palabra, a lograr esto con éxito. Sé que si tú que estás viendo este video eres agente inmobiliario, también te dedicas a los bienes raíces o lo que sea, o no te dedicas a esto, pero a lo mejor para ti no se escucha tan difícil hacer esto, probablemente tengas razón. Pero como esto es nuevo para mí, esto del flipping, no sé qué sorpresa me vaya a topar. Que ya me topé con unas ayer y antier que ahorita les voy a platicar cuáles fueron. Pero como les digo, estos videos que estoy haciendo públicos pueden también a mí a comprometerme a cumplir con mi palabra. Ojalá que no haya tantas trabas en el camino. Siendo honesto con ustedes, la verdad sí me da un poco de miedo hacer este tipo de videos. Sé que esta técnica ya la han hecho muchas personas anteriormente, no soy el primero, pero sí me da como que miedo si esta técnica me sale bien, si
si llego a tener éxito con esto, que la competencia aplique la misma técnica y me quiten algo de chamba, no lo sé, puede pasar. Ahora, si llegase a pasar, no tiene nada de malo. Todos tenemos competencia, cualquier profesionista tiene competencia y la verdad que es válido. De igual manera, si esto llega a salir bien y a ti te interesa algún día trabajar en compraventa de propiedades o realizar un proyecto similar a este de invertir tu dinero, si esto sale bien, esta serie de videos pueden ayudarte o incluso enseñarte cómo. Voy a empezar con esta serie de videos. No sé si llegue a grabar muy a fondo literalmente qué es lo que hice. Alcanzaré a grabar lo más que se pueda, obviamente respetando la privacidad de cualquier otra persona que pudiera salir en esta serie de videos, de cualquier otra información de las propiedades, para que no se use de mala manera. Entonces vamos a probar. Acompáñenme, amigos. Esta es la primera parte, es el episodio piloto a esta serie de videos. A esta sección la vamos a llamar The Flip. A por nuestro primer flip, amigos. El día de hoy es miércoles. El viernes de la semana pasada, hoy es miércoles 28 de febrero, el viernes de la semana pasada, yo ya conozco varios fraccionamientos aquí de mi ciudad, obviamente, y me di otra vuelta por manzanas, por la zona de un fraccionamiento en específico que me gustaría vender la casa o vender las casas. Y seleccioné las posibles casas que me interesan. El día lunes ya traté de contactar a mis primeras 4 opciones que más me interesaban. Y de las 4 opciones, no tuve tiempo de grabar eso, pero de las 4 opciones, todas las casas actualmente sí estaban solas, pero no las vendían. Unas tenían deudas y otras no, pero los propietarios no vendían sus casas. Entonces ahorita tengo otras opciones, mis opciones B, que el día de hoy también vamos a tratar de contactar a estas personas. Primero que nada, ahorita vamos a ir al ayuntamiento a solicitar unos estados de cuenta de predial de estas casas. Todas estas casas tienen adeudos de agua y probablemente también tengan adeudos del impuesto predial. Entonces vamos a solicitar estos estados de cuentas para ver cuánto deben de predial y para ver si con el presupuesto que contamos podemos también de liquidar estas deudas y seleccionar la mejor opción para hacer el flip. Forever 21. Amigos, ya tenemos los estados de cuenta. Íbamos por 4 estados de cuenta de 4 casas. Nomás tengo dos. Los otros 2, con los nombres que traía, no le aparecieron a la señorita. ¿Qué significa? Que no está el nombre de estas personas. Entonces necesito conseguir la clave catastral. Me confié que con el puro nombre iba a conseguir los estados de cuenta esta vez, pero no. Hay veces que la propiedad está a nombre de una persona, pero el contrato de agua está a nombre de otro, o que tienen registrado diferentes nombres, y eso a veces es normal porque a veces las casas las rentan a personas y las personas, los inquilinos hacen el contrato de agua, entonces está a nombre del inquilino, no del propietario. Así que vamos a hacer una vuelta más. Vamos a ir también al registro público a pedir las claves catastrales de estas 2 propiedades para saber cuánto deben de predial. 2 de las casas, obviamente no puedo decir de quiénes son las casas, yo incluso no conozco a las personas tampoco, quiero contactarlos, pero 2 de las casas, las 2 que sí tenían ahí el estado de cuenta, las 2 tienen un adeudo de 8,000 pesos aproximadamente de predial. Por ejemplo, el impuesto predial, si tú que estás viendo este video y de casualidad no creo, no sabes qué es el impuesto predial. El impuesto predial es este impuesto que tienes que pagar por tener una propiedad, un inmueble, un bien raíz, una casa, un local, un terreno en una determinada ciudad. Tienes acceso al pavimento, a las calles, al alumbrado de tu colonia, a los servicios públicos. Oye, pues ya pago por los servicios.
Sí, pero pues, ya sabes, ¿no? También si el día de mañana, oye, que se me metieron a la casa, que me grafitearon la casa, que necesito servicios de aquellas instituciones públicas que están al servicio tuyo totalmente gratuito, como los bomberos, los policías. Oficial, ¿por qué me quiere arrancar mi teléfono? ¿Por qué me quiere arrancar mi teléfono? Puta madre, Mire, ¿qué me estás golpeando, cabrón? ¿Qué me golpea? Sunshine, lollipops and Protección civil, etcétera. Entonces, pues también se puede entender que ese impuesto que tú pagas de predial, pues es para que tengas acceso a estos servicios. Que en sí no literalmente, pues porque oye, no va a pasar de que, oye, se me está incendiando la casa. Los bomberos no te van a decir, ok, ya pagaste el predial. No lo he pagado. Pues valiste. No, pues no, así no. Paga el predial, tráeme estado de cuenta que están ceros y ya que pagues el predial ya vamos a cesar el fuego. Pues no. Ese es el impuesto predial, pues. Recomendación, siempre tenlo al pendiente. Siempre págalo, que no te pasen los años y que no los pagues, porque con el pasar del tiempo hay multas y recargos que el día que quieras pagarlo vas a terminar pagando una cantidad más cara. Entonces siempre págalo cada año. También tarde que temprano es algo que vas a tener que pagar. Última circunstancia, el día de mañana que esa propiedad que tengas la dejes de herencia, ¿verdad?, a tus hijos o a cualquier persona, este heredero va a tener que pagar ese predial para poder realizar ese trámite. Entonces, para este tipo de trámites, quieras o no, es algo que te piden que esté al corriente, pues que esté pagado. Hay tiempos del año en los que los ayuntamientos tienen ofertas del 100% de descuento en multas y recargos, pero yo sí creo que de todas formas te sale mejor pagarlo a tiempo, como todos los demás impuestos que existen, ¿no? Ya tenemos las claves catastrales de... No lo puedo enseñar, no, aquí tengo las dos claves catastrales de las otras propiedades que faltaban. Ya con esto no hay necesidad de que vaya al ayuntamiento otra vez. Ahí en línea, en la página del ayuntamiento, puedo checar el estado de cuenta del predial de estas casas. Una última vuelta que vamos a hacer ahorita, amigos, por la mañana, no sé si tenga que volver a salir más tarde, pero una última vuelta que vamos a hacer ahorita es que vamos a ir para donde están las casas ahorita, a preguntar a los vecinos si de casualidad conocen al dueño de esa casa y si de casualidad tienen el número de teléfono de la casa, para que si nos hace el favor de que nos los pase, para que poder nosotros contactar a estas personas. Ya que como yo ahorita me fui a buscar las casas, yo soy el que me debo de encargarme de contactar a los dueños de las casas, ¿no? Debo de encontrar la forma. Lo ideal es que yo ponga un anuncio del servicio de flipping, ¿verdad? Y ya de ahí las personas me contacten a mí. Pero en esta ocasión, porque quise yo seleccionar las casas, debo de encargarme de contactar al propietario. ¿Y por qué lo hiciste de esta forma? A lo mejor cometí un error, porque es la primera vez que ando haciendo flipping, pero lo hice de esta forma porque es la primera vez y porque de esta forma, si de las propiedades que seleccioné aquí, si las personas quieren vender la propiedad, o sea, seleccioné casas que yo ya sé que con el presupuesto que traigo puedo remodelarla, y casas bien ubicadas y solas. De la otra manera puede que me hayan contactado y me lleguen casas, porque hay de casas que necesitan arreglo a otras casas que necesitan arreglo, y siento que de la otra forma a lo mejor me hubieran llamado y las casas hubieran estado en muy malas condiciones que se pueden reparar, pero a lo mejor no hubiera tenido el capital para su restauración. No sé, es la idea que traigo. Pero si logro contactar con estas personas, habrá valido la pena. Es una de las formas que yo creo que puedo conseguir el número de estos propietarios. Voy a preguntar a los vecinos. Hay otra forma que no puedo hacer. Por ejemplo, en los contratos de agua de esta casa, la Junta Municipal de Agua Potable puede tener en el contrato registrado un número de teléfono. También creo que la Comisión de Luz, yo creo que los de Luz también puede tener un número de teléfono. Pero no dan esa información personal a un tercero. ¿Por qué lo sabes? Porque ya lo intenté. Me pueden hacer el paro, pero no los vamos a meter en problemas estas personas. Y ya lo último que utilizaría para tratar de conectar a estas personas, pues fuera publicar un anuncio ahí en redes sociales, específicamente en Facebook,
si de casualidad alguien conoce al dueño, si es que todavía la casa es de ellos o puede ser que ya sea del banco. Vamos a checar. Compadre, disculpe. Esta casa está sola, ¿verdad? No conoce quién es de casualidad. Es un señor abuelito, pero no la renta ni nada. Ni la vende. Nada. ¿De veras? Sí. No, está bien, Amigos, venimos a pedir información de 4 casas a tratar de contactar a los dueños. Ahorita me encuentro donde está la tercera casa. 2 de las 4 casas, las 2 primeras, los vecinos no tienen el número de teléfono de la persona. Incluso ni lo conocen. No pasa nada, es normal. Es una de las formas de contacto que yo creo que puedo hacer para contactar a estas personas. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque el día de ayer vine para unas y si funcionó, sí conseguí el número de teléfono de una persona. Y ahorita, de la tercera casa, la vecina conoce a la persona, no tiene el número de teléfono, pero me dijo dónde trabaja y voy a ir para allá para ver si efectivamente ahí está la persona. No sé si esta persona sea la dueña o si es la persona que vivía ahí antes, que ahí rentaba, para ver si desea vender la propiedad. Muchas de las casas que ando viendo tienen adeudos de luz, de agua, de predial y de Infonavit. Para mí siento que es una buena señal que tengan estos adeudos y que con el presupuesto que tengo puedo pagarlos, que me puede dar un indicio que a lo mejor muy probablemente sí desean vender la casa, porque la tienen endeudada y no la están usando. Pero también hay otras que sí está endeudada, que no la están usando, pero de todas formas no la venden. ¿Tuvieron algún problema? Simplemente se les olvidó pagar, actualmente están poniendo al corriente para liquidar esas deudas y aún quieren conservar la casa, pero hay otras situaciones en las que no. Entonces ahorita voy a ir para allá con esta señora a ver si logro encontrarla. Ya encontré el negocio donde trabaja esta muchacha, nomás que probablemente regresemos más tarde u otro día a venir a hablar con ella respecto a la casa que estamos interesados. Vamos a ver ahí a la casa, vamos a sacar los otros 2 estados de cuenta de predial que nos falta de las otras 2 propiedades. Voy a analizar los números para ver cuánto deben y voy a escoger la mejor opción para invertir. Una vez haciendo eso, yo creo que lo batalloso va a ser contactar al dueño de la casa. Sí, lo que pasa es que tengo muchos, pues ya casi el año que no trabajan con nosotros. Déjeme pasarle un número a ver con quién lo pueda contactar. Aún con deudas, probablemente me digan que no desean vender la casa. Si me dicen que no, tendré que pensar en qué otra estrategia hacer para poder conseguir un inmueble para remodelar y venderlo. Yo creo que el plan B sería poner un anuncio ahí en las redes sociales, que es algo que yo he visto que la competencia hace, y es algo que yo al principio decía, ¿para qué lo hacen? O sea, no es más fácil contactar al dueño, ir a ver la casa y eso, pero ya entiendo por qué lo hace, porque la casa que tú veas, aunque esté sola, o sea, aunque tú creas que la vendan, no la venden, pues tienes que ir por una que sepas que está en venta, que la venden. Y también para que te evites la lata de andar tratando de contactar a la persona. Mejor que ellos te contacten a ti, pues. Ya estamos de vuelta, amigos. Aquí tengo los prediales. Voy a hacer números. Ya me di cuenta que 2 de las casas en las que estaba interesado ya no pertenecen a los propietarios, sino que ya son del banco. Una casa ya la tiene Infonavit otra vez. ¿Por qué se debe esto? Porque la persona incumplió con el pago de la hipoteca. Y otra de la propiedad ya es de HSBC, ya es de ese banco. Entonces 2 casas ya son del banco. Yo creo que probablemente estas casas las voy a descartar porque
Para poder hacer flipping con estas casas, tendría que comprarlas. Como ya les comenté, no tengo el capital para comprar ahorita y tampoco tendría que ir a la oficina, no sé con quién debería dirigirme. Entonces no creo que pueda hacer lo que quiero hacer con estas casas. Entonces me enfocaré con las otras opciones. Yo aquí tengo mis apuntes, haré números y probablemente el día de hoy trate de contactar a estas personas. Amigos, actualmente son las 2:43 de la tarde, ya van a ser las 3 de la tarde, ya comimos y ya hice números, ya analicé las opciones. Descarté siempre las casas que ya están a nombre de los bancos y he seleccionado 3. Bueno, de hecho son 4 las que tengo en mente actualmente, no más que una es del día de ayer y 3 son las que estaba yo checando en estos momentos. Las 3 casas que contemplé son las que se encuentran viendo en estos momentos. Esas 3 casas. Estas 3 casas tienen adeudos de agua y de predial. Ahora voy a tratar de contactar a los propietarios de estas propiedades. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, señor Carlos, me pasó su número un señor, un músico de la banda. Lo que pasa es que quiero contactar a su hermano, el señor es respecto a una casa que tiene en la ciudad de Guamuchil. Quería preguntarle si pudiera pasarme el número de él, si lo tiene. Ah, ok. ¿Me lo pudiera pasar, por favor? Ok. Ok, le mando WhatsApp. Ok, gracias. Ok, amigos. Actualmente ahorita son las... ¿Qué hora son? Son las 4:33 de la tarde. Ya hablamos con estas personas. Digo que hablamos, voy a tratar de hablar en plural, ustedes y yo. Voy a creer que están siguiendo el viaje conmigo, como si ustedes también estuvieran tratando de hacer el flipping, ¿no? Así como cuando uno ve un video de viajes y uno se siente como que está allá, no sé, voy a tratar de manejar la serie a lo mejor de ese estilo. Ya traté de contactar a estas personas. Hablé, les mensajé, busqué en las redes sociales, principalmente en Facebook. Tengo el nombre completo, entonces traté de buscar en Facebook a ver si me aparecía un perfil con el nombre, con los datos que tengo y enviarles un mensaje preguntándole para confirmar si efectivamente la casa es de ellos y para platicar si no les interesaba vender. Aún no me contestan, ojalá que me contesten. Probablemente a esta hora sigan trabajando. Probablemente en la noche es cuando agarren su teléfono y miren el mensaje, o si no el día de mañana. Si pasa el tiempo y no me contestan, voy a tratar de enviarles otro mensaje. Y si no, aplicaremos otra estrategia. Que ya pensé en qué otra cosa vamos a hacer si es que no logro contactar a estas personas. ¿Qué otras estrategias vamos a aplicar? Estas siguientes opciones. Poner un anuncio ofreciendo nuestro servicio. De esta manera que el que cuente con una casa con estas características me contacte a mí y yo no tenga la necesidad de andar correteando gente. Así que le vamos a seguir. Si no podemos conseguir nada en Guamuchil, también podemos abarcar en otro lugar. Se me ocurre Mocorito, Angostura, Guasave, donde caiga. Amigos, ahorita son las 5:30 de la tarde, ya son las 5:30. Lo que voy a hacer ahorita es que me voy a poner a editar las tomas, las grabaciones que grabé el día de hoy. Es lo que voy a hacer ya en lo que queda del día. Le seguiremos buscando, seguiremos intentando
respecto al tema de flipping de la casa el día de mañana jueves. Tengo que ponerme a editar esto. Amigos, buenos días. Ya desayunamos, ya es jueves. Como pudieron ver, el día de ayer traté de contactar a estas personas. Les voy a decir cómo le hice para conseguir el número de una de las personas. No creo que lo que les voy a decir se utilice para malas técnicas de conseguir el número de las personas. Yo lo hice con buenos fines, con fines laborales. Pero miren, esto fue lo que hice. Di con el perfil del dueño de una casa. En una de sus fotos aparecía su negocio, entonces anoté el número de teléfono que venía en una de las fotos, hablé al negocio preguntando por esta persona y los del trabajo me dijeron que esta persona ya no trabajaba ahí. Sí, lo que pasa es que tengo muchos pues ya casi el año que no trabajan con nosotros. Si tiene su número, si de casualidad tiene su número, me lo puede pasar. Entonces me pasaron el número de teléfono de su hermano, le hablé a su hermano y su hermano me dice que hace mucho que no ve a esta persona y su hermano me pasó el número de teléfono de este señor. Le hablé al señor y el señor no me contestó, ni tampoco los mensajes de WhatsApp. Entonces ya descarté esa casa. Entonces, pues como primer moraleja, yo ya voy a dejar de andar buscando, tratar de contactar a los dueños por mi cuenta. No logré, puedo seguir insistiendo, pero ya sería muy acosador de mi parte, ¿no? Primer moraleja, creo que de esta manera no es la estrategia correcta para conseguir la casa. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a anunciarnos en redes sociales el día de hoy. Sí, vamos a hacer un anuncio y vamos a anunciarnos para ver si Dios quiere podamos conseguir una casa. Si tú que estás viendo este video, recuerda que nosotros somos de Sinaloa, México. Voy a hacer el banner y también vamos a hacer un anuncio, un videíto de anuncio también. Entonces ya que los tenga, se los enseño. Que tu publicidad llegue a la gente adecuada y gastar el menor presupuesto posible y tener la mayor ganancia. Amigos, ya terminé el anuncio, así es como quedó el anuncio. Yo creo que me quedó decente, yo creo que me quedó bien, fue lo mejor que pude hacer. Díganme ustedes qué opinan, ¿creen que me quedó bien o no? Yo creo que me quedó bien el anuncio. Ahorita me falta hacer la descripción, voy a hacer la descripción. Quiero hacer otra imagen, me falta hacer otra imagen y me falta hacer un video que quiero hacer de publicidad para poder conseguir a alguien. Un cliente, una casa, ojalá que tenga buenos resultados con estos anuncios. Ahorita, amigos, ya son las 7 de la tarde. La verdad estuve todo el día haciendo este simple banner. La verdad a mí sí me toma mucho tiempo porque no soy diseñador gráfico. Pensar en cómo hacer los anuncios o los banners sí me toma mucho tiempo pensar porque quiero que queden bien. Y la verdad en el día tuve como que un bloqueo creativo pensando de cómo hacer el anuncio y estrategias de publicidad pues para conseguir a los clientes, ¿no? A las casas. Aquí tengo mis anotaciones de qué es lo que quería que fuera en el anuncio y llegué a la conclusión de que voy a hacer este anuncio, voy a hacer otra imagen y el video y de qué es lo que más o menos quiero que aparezca. Y en eso se me fue el día planeando estas cosas, ¿no? Ya que tenga lista los demás anuncios o las publicaciones, se los enseño y en el próximo episodio o video estarán viendo los resultados que obtuvimos. En el próximo video les platicaré sobre los resultados que hayamos obtenido a través de esta publicidad.